Fase Experimental, con Aarón del Campo y Teresa Rayón. Bienvenidos amigos a este programa especial, a este segundo programa especial de Fase Experimental, vuestro programa de ciencia de mano de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y continuamos en la Embajada Española, en Londres, para participar en el 5º simposio de la CERU. En esta ocasión vamos a contar en nuestros micrófonos con posiblemente la persona que más lejos ha llegado. Ha estado en las estrellas, básicamente, ha estado en el espacio exterior, y él es Pedro Duque. El ingeniero Pedro Duque va a estar con nosotros en breves momentos en los micrófonos de Fase Experimental. No antes, sin contaros que, como siempre, podéis escucharnos en radioxlondres.com cada 15 días, martes, jueves y sábados de 3:30 a 4, y si no, pues os descargáis el podcast y nos podéis escuchar a cualquier hora, en cualquier lugar, incluso en el metro, ahí en la Central Line. Hace calor, pues me escuchas a mí, que tengo una voz muy refrescante. Y si no, pues nos puedes escuchar también en la página de la CERU, con sus siglas en inglés, sqru.org. Y luego también pues estamos también, como bien sabes, en iVoox y en iTunes, para que nos descargues y nos escuches y nos lleves a cualquier lado. En esta ocasión vamos a contar, como ya te he comentado, como ya te he avanzado, vamos a contar con Pedro Duque, nuestro ingeniero más conocido, y vamos a hablar con él, pues evidentemente, del espacio, de su experiencia, de cómo es la microgravedad. ¿Está sobrevalorada la microgravedad o mola tanto como parece? Y luego además contaremos con la participación de 3 grandes divulgadores de la ciencia, como son Pere Estupiñá, periodista científico del País, Antonio Calvo Roy, de la Spanish Association of Science Communication, y también hablaremos con el doctor Pablo Berrecheguren, de Big Bang. ¿Qué es Big Bang? Pues Big Bang es una asociación que se dedica a la divulgación, y además este chico, porque el hombre es muy majo, habla de la ciencia a través de los monólogos y a través de la comedia. Y para esa ocasión hemos mandado, porque Teresa sigue en Trapis. Teresa, un saludo desde la Tierra. Hemos mandado a nuestra productora Ruth García que hable con ellos. Pero yo, sin más, vamos a hablar con Pedro Duque, que creo que nos está esperando ya en el Salón Noble de la Embajada de Londres. Normalmente en Fase Experimental, el programa de ciencia de la CERU, hacemos una breve introducción de nuestro invitado, hablando de lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, pero yo creo que simplemente con decir el nombre y el apellido de nuestro próximo invitado, Pedro Duque, todo el mundo va a saber perfectamente a quién nos referimos. Creo que es sin duda el invitado que más alto ha llegado, además físicamente. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fase Experimental. Gracias a vosotros, ¿qué tal? Hablamos muchas veces de lo que ha hecho Pedro en el espacio, pero ¿qué está haciendo Pedro en la Tierra? Bueno, lógicamente, pues, si está uno décadas haciendo de astronauta, pues no puedes estar todo ese tiempo en el espacio, y hay muchas otras cosas que tienes que hacer. Para cada vuelo espacial pues necesitas una serie de años para la preparación y todo eso llena un trozo de la vida, y luego el otro trozo de la vida, normalmente entre que aterrizas y vuelves a empezar a prepararte para otra cosa, pues bueno, pues hay cosas muy diversas. Entonces nosotros formamos parte de la Agencia Europea del Espacio, entonces pues hay diversos otros proyectos en los que puedes trabajar. Durante un trozo de mi vida pues estuve trabajando en el módulo Columbus, que ahora está en la Estación Espacial Internacional, trabajando de ingeniero ahí. Otro trozo de la vida pues estuve con una excedencia y tuve una empresa, y durante 5 años fui director de una empresa de satélites. Y bueno, pues después de eso, pues ahora he estado trabajando en el centro de control, etcétera. Es decir, sí que hay unos periodos en los cuales es bastante indistinguible el astronauta de la otra gente. Con nuestros entrevistados hablamos mucho de cómo es investigar en un laboratorio, en un sitio estanco, tranquilo, en la Tierra, pero cómo se investiga en el espacio, cómo es investigar en microgravedad. Bueno, si estás en la estación espacial, lógicamente, pues tienes una serie de condicionantes especiales. En microgravedad, por ejemplo, si tienes que investigar utilizando tanto los cohetes como las torres de caída, etcétera, pues tienes que ser muy inventor de aparatitos automáticos. Todo eso no es lo normal, ¿no?, que haces en el laboratorio. Normalmente pues siempre hay procesos manuales, simplemente porque no te conviene calentarte la cabeza con automatismos si tienes a alguien, ¿no? Y en ese caso pues hay que hacer bastante, es muy diferente. Y sin embargo, lo que decíamos antes, en el avión tú puedes ir y haces tu experimentación. Entonces, bueno, pues si cuadra, ¿no?, que necesitas algún tipo de experimento en microgravedad para avanzar tu ciencia, y bueno, pues entras en la rueda de poder
estar en el avión de microgravedad, pues bueno, pues más o menos lo que te llevas es un trocito de laboratorio allí. Y bueno, no todos los investigadores les sienta bien lo de volar en un vuelo parabólico, también es verdad. Pero bueno, si te sienta bien y eso, pues se parece, digamos, lo que más. Y luego en la estación espacial es muy difícil que el investigador que ha inventado que está realmente detrás del concepto vaya a la estación espacial. Eso a lo mejor, bueno, en el pasado en algún momento se hizo en vuelos más cortos, etcétera. Así que lo que es diferente es que tú no estás allí cuando tu técnico de laboratorio está haciendo el experimento. Pedro, dime, ¿la microgravedad mola tanto o está sobrevalorada? Porque a mí me parece que tiene que ser increíble, ¿no? Estar en... Sí, esto es muy una sensación completamente inolvidable de estar volando por ahí, flotando, aprendes a moverte de una manera diferente, tienes la desorientación, los posibles mareos, todas estas cosas a las que tienes que adaptarte, etcétera, que bueno, son también un poco en lo negativo, ¿no? Sí. Pero sí, la sensación de ingravidez, pues es una sensación de mucho, no sé, mucha paz, desde luego, desde estar como en un entorno en el cual pues todo es suave. Es decir, te mueves suavemente de un lado para otro. Lo más cerca de volar que ha estado el hombre, quizás. Nada, claro. Es lo más cerca de volar que ha estado el hombre, quizás. De volar sin nada, sin nada, aparatos. ¿No? Bueno, el aparato sí. Sí, claro, bueno, estás... ¿Qué vamos a decir? Pero bueno, haces como que vuelas un poco. También son tubos estrechos, no es como volar, que lo más bonito de volar es estar arriba y ver cosas abajo, ¿no? Y esto no. Recuerdo que en nuestro primer programa de Enfoque Experimental empezamos hablando del descubrimiento del nuevo sistema solar, TRAPPIST-1. ¿Ya se ha aplicado ya para volver al espacio? Bueno, yo estoy en la lista. Lo que pasa es que como Europa tiene una participación bastante pequeña en la Estación Espacial Internacional, en general en los vuelos tripulados pues no nos toca con mucha frecuencia. No sé si me tocará otra vez o no. Ya quisiera. Porque sé que tienes tu licencia de astronauta, ¿no? Por llamarlo así de alguna manera. Tú la tienes renovada y puedes subir al espacio. En la cartera ahora. ¿Qué te iba a decir? Pues bueno, eso también es con respecto al TRAPPIST-1. Sí. Es una reflexión que tenemos que hacer en Europa. Es decir, eso es un descubrimiento de científicos belgas. Y sin embargo todos nos hemos terminado enterando por la NASA. Yo de hecho no lo sabía, mira, me acabo de enterar. Así que nos tenemos que hacer mirar cómo llevamos la divulgación. Porque esta gente lo hizo con los telescopios que están en Europa, con el European Southern Observatory de Chile, con toda una serie de cosas. Luego pidieron a la NASA unos datos de corroboración y al final mira lo que ha pasado. Me has adelantado mi siguiente pregunta. ¿Cómo es de importante la divulgación científica? Pues es mucho en muchos sentidos. Quizá no tanto en el tema de que hablamos, no sé, la astrofísica y eso, pues hay que divulgar, la gente tiene que saber qué es lo que se sabe y todo eso. Pero luego hay unas áreas en las cuales es importantísimo, como es la divulgación científica en temas de salud, de nutrición, y los científicos tienen que estar en la calle en estos temas, porque hay mucho charlatán vendiéndoles cosas y diciéndoles que no vacunen a los hijos, luego se mueren los niños. Entonces no puedes estar y no puedes no tener reacción a eso si verdaderamente eres el que realmente lo puede explicar bien, ¿no? Entonces tienes que hacer mucho más. ¿Hace falta más Pedro Duques, más Chris Hadfield? Pues no sé, nosotros de la parte de salud divulgamos poco, ¿no? Pero sí. Pero como divulgadores científicos. Luego hay la otra divulgación que es la más que es universal a todas las ciencias, y es la divulgación de los resultados para entusiasmar. Por un lado a los niños para que puedan ser científicos o investigadores o ingenieros, y luego entusiasmar a las poblaciones para que sigan financiando todos estos proyectos. Es necesario hacerlo y es necesario entusiasmar. Y bueno, hay veces que tienes que entusiasmar, pues bajando el nivel. Pero eso es el arte, ¿no? El arte es cambiar el lenguaje sin bajar el nivel. Por supuesto, puede llegar a todo el mundo. Hay algo que a lo mejor la gente no sabe de Pedro Duque, que aparte de gustar el espacio, le gusta mucho el agua, es aficionado al submarinismo, y hasta hace unas pocas semanas ha estado en Florida en un proyecto llamado Nemo durante 3 semanas. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proyecto. Sí, eso es un hábitat submarino. En ciertos tiempos ha habido 20 y tantos, 30 hábitats de esos por los diferentes países del mundo, porque se investigaba la posibilidad de vivir durante mucho tiempo bajo el agua, en muchos casos
para poder hacer acciones militares incluso, ¿no? Se hacía esas cosas. Y este es el único que queda, el último que queda. Lo que es un sitio, es como un submarino, pero que está puesto debajo de tierra, y no es como los submarinos que el casco aguanta la presión del agua y dentro hay una atmósfera, sino que está abierto al mar. Entonces abajo hay presión. Así que lo que puedes hacer desde ahí, para lo que está hecho, es para que la gente, cuando termina un buceo, lo puede hacer todo lo largo que quieras, lo largo que haga falta, porque al volver no vuelven a una atmósfera, sino que vuelven dentro a un sitio donde tú puedes estar seco a 2 atmósferas y media. Entonces, por eso se hace. Así se pueden hacer estudios del fondo del mar de la longitud necesaria. Entonces la NASA utiliza esto también como análogo del espacio. Tanto si estás en una nave, los sistemas te mantienen con vida, sería en principio imposible que tú estuvieras allí si los sistemas no estuvieran funcionando. Hay una comunicación con tierra, puedes mandar experimentos, y luego hay otra cosa que es que tú andas por el fondo, no estás nadando, porque llevas un casco y haces de buzo de los de Tintín y no de buzo de los de Cousteau, ¿no? Sí. Entonces tú puedes andar por el suelo, te ponen suficiente peso, pues parece que estás en la luna. Y todo eso pues te ayuda también a lo mejor a probar aparatos, a probar modos operativos, a probar diversas cosas que fueran un poco análogos también a los de la luna, aparte de lo que es el aislamiento y todo eso. Se lo hemos preguntado también a Mara anteriormente, ¿cuál es el próximo hito de la ciencia? La ciencia va avanzando a pasos gigantescos en los últimos 20 años. ¿Cuál crees que va a ser el próximo hito de la ciencia? ¿Cuál es el próximo Internet? Bueno, Internet, tanto como ciencia, no lo vería yo, la verdad. Que ayude a la humanidad, algo que... Pues sí, un desarrollo tecnológico. De DARPA, el Vinton Cerf y todos estos que consiguieron un algoritmo que juntaba todas las redes propietarias que eran de su padre y de su madre. Entonces, ¿cuál es el siguiente hito? Lo que le pasa a la ciencia es que ya hemos tenido suficientes años de ciencia como para que ya los descubrimientos pues son siempre graduales, infinitamente graduales. Entonces eso nos hace más difícil incluso la divulgación. La gente piensa, dice, oh, pues has vuelto a la estación espacial, ¿qué habéis descubierto? Ostras, espérate, estos son... Ha habido una gente que durante 7 años ha hecho experimentos en tierra, luego ha dicho, pues el próximo tendrá que ser en microgravedad por estas y otras razones, lo hemos hecho, le hemos devuelto los resultados, ahora están haciendo otros en tierra, y lo mismo, pues, bueno, no todos los experimentos ni nada. Es decir, eso, la ciencia no avanza tampoco como antes, ¿no? Que se descubría la ley de la gravitación universal, de repente un tío, ¡oh! Entonces eso ya no existe, es difícil para divulgar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a descubrir? Pues no sé, los astrofísicos están todos avergonzados porque de repente resulta que hay materia oscura que no conocen y no saben ni lo que es. Entonces eso hay que meterle mano, porque... ¿Sacará algo de allí o no? Del CERN, hombre, sí, ahí se sacan las partículas subatómicas y ahora pues poco a poco pues se va intentando obtener más detalle, ¿no?, de los modelos. Pero sí, desde luego en astrofísica está todo un poquito... Lo hemos vuelto para atrás el reloj y hay que volver a empezar, ¿no? Y luego pues habrá todo lo demás, todas las demás ciencias pues avanzan eso con pasos incrementales. Es bastante difícil encontrar el hito, ¿no?, del tío que se mete en la bañera, todas estas cosas. Ya con esto acabo. ¿Es reconocida la ciencia española en el extranjero? Tú que te has movido por Estados Unidos, por un montón de países, ¿es reconocida la ciencia española como una ciencia puntera o no? Pues creo que sí, pero la verdad es que no soy suficientemente testigo de ello. Es decir, en sitios como las industrias farmacéuticas alemanas, pues sí que hay científicos españoles en algunos sitios, pero lo que sí que te puedo decir, que eso sí que lo he vivido, es que sí que he reconocido la ingeniería española en muchas áreas y en muchos sectores. Y eso sí, eso tú vas a un sitio y entonces al principio íbamos en los años 80 los ingenieros españoles y nos cogían a ver qué pasa, qué harán estos, ¿no? Pero ahora ya no, ahora ya hay determinadas áreas que la verdad es que en Europa pues piden, ¿no?, que vayan ingenieros españoles que contratan a las industrias españolas para ciertas cosas, y eso sí que existe. Y seguro que los científicos también, pero no soy testigo de eso. No he hablado suficientemente con científicos de los que contratan gente como para ser testigo. Aquí tenemos un buen ejemplo en el simposio del acero, con una gran cantidad de grandes científicos que desgraciadamente están trabajando fuera en el extranjero. Muchos de ellos quisieran trabajar en España, pero bueno, al fin y al cabo todo acaba en la humanidad, ¿no?
Al fin y al cabo todo va al mismo. No sé, yo tampoco he vivido en España más que 5 o 6 años los últimos 30, entonces no ha cambiado mucho. Es una cuestión simplemente de que pues en cualquier caso tienes que trabajar con grupos internacionales, entonces es una cuestión solo de si por las tardes ves a tu madre o no. Tampoco es tan grave la cosa, porque sí que es, y además se aprende mucho y todas estas cosas que se dicen. Sí que es verdad es que hay una necesidad de que los resultados de la investigación pues reviertan de una forma más completa en lo que revierten siempre al final, que es en el nivel de vida de nuestra sociedad. Entonces, estando aquí los científicos pues harán lo que puedan, pero al final el nivel de vida de la sociedad al que revierte es al tecnológico. Pedro Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde de Énfasis Experimental. Ha sido un auténtico placer tenerte en nuestros micrófonos y yo estoy seguro al 100% de que nadie va a llegar tan alto en nuestros micrófonos al menos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias por su tiempo. Estáis escuchando Énfasis Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. La verdad es que ha sido un auténtico privilegio contar con Pedro Duque y hablar de ciencia con él y de avances científicos. Sinceramente, creo que gente como él debía ser más reconocida y no tanto los deportistas, que tienen su mérito, por supuesto, y hacen marca España, por qué no decirlo, que está muy de moda eso de la marca España, pero creo que también tenemos gente como Pedro Duque que también puede hacer marca España allá donde va. Pues vamos allá a hablar con 3 grandes divulgadores de la ciencia. Hemos hablado con Pedro Duque de la importancia que es la divulgación. Nos ha dicho que es un arte en sí mismo. Y vamos a hablar de este arte con Pere Estupiñá del País, con Antonio Calvo de la Spanish Association of Science Communication y Pablo Berrecheguren de Big Bang. Y para ello, pues tenemos a nuestra compañera Ruth García con ellos. Hoy tenemos con nosotros a Pere Estupiñá, es el presentador del Cazador de Cerebros, a Pablo a ver si pronuncio su apellido bien, Berrecheguren, es parte de Big Bang Theory, y a Antonio Calvo, periodista del País. Muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias por participar en el simposio, en el 5º aniversario del simposio de la CERU. Estabas preocupada por el apellido Estupiñá y el Pablo... Ahí me ha trancado. Bueno, la primera pregunta va para Pere y Pablo. Vosotros sois científicos que habéis hecho un giro en vuestra carrera hacia la divulgación científica. ¿Cuál fue el punto de inflexión para ello? Decidirlo. O sea, hay un momento que eres científico o estás trabajando de científico, y en mi caso había empezado a hacer el doctorado, pero llevaba solo un año haciendo el doctorado y veía que la carrera científica de laboratorio no me veía décadas trabajando en esto y quería dar un giro. Entonces te planteas la divulgación como una opción y vas cogiendo una cierta soltura, vas formándote en paralelo hasta que tienes una oportunidad de hacerlo de manera profesional. Y entonces cuando tienes la oportunidad de hacerlo de manera profesional es ya cuando dices, ostras, ahora me dedico full time a eso, ¿vale? Y dejas radicalmente la ciencia para dedicarte a la comunicación. ¿Y tú, Pablo? Bueno, yo fui un poco fortuito porque yo participé en un concurso de monólogos científicos que es FameLab y me clasifiqué, y entonces a raíz de eso ya existía Big Bang y me uní a ellos porque además yo vi una de sus primeras actuaciones y fue un proyecto que a mí me entró mucho por el escenario y como el público pues se emocionaba escuchando contenido científico en un bar. Y como ha mencionado Pera, pues hice un poquito lo mismo. Fui paulatinamente entrando en Big Bang, informándome hasta que ya llegó un momento que tienes que tomar la decisión de profesionalizarte más o no. Y Antonio, ¿por qué decides como periodista especializarte en ciencia? Porque es más divertido, porque me parece que aprendo más, y en el momento en el que empecé a escribir había también una efervescencia de periodismo científico, era relativamente fácil, había una ley de la ciencia que acaba de salir, que estaba saliendo, estamos hablando de la mitad de la década de los 80, que fue una década
pues probablemente una década dorada para el periodismo científico, en la que todos los periódicos tenían suplementos de ciencia, había mucha información de ciencia, había muchos periodistas científicos, no solo haciendo divulgación que también, sino haciendo información científica y hablando también de política científica, algo que ahora yo creo que es una rareza. Por lo tanto, estaba en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Y además me parece que los científicos en general es gente más entretenida, más divertida que cualquier otro. Tienen el ego que tiene casi todo el mundo que se dedica a la investigación o a las artes, por ejemplo, pero en general están apasionados con su trabajo y es más fácil contar cosas y más interesante contar historias de alguien que esté apasionado de su trabajo que de un funcionario gris que va a un banco y está sin hacer nada más que unos números que no le importan nada a lo largo del día. ¿Y por qué ahora hay menos periodistas científicos? No hay menos periodistas científicos. Hay menos periodistas científicos trabajando en información de política científica. Vale. Yo creo que hay bastantes periodistas científicos, hay un problema en los medios, la crisis de los medios, todavía no sabemos qué va a pasar con los medios tradicionales dentro de 5 o 6 años, y eso ha hecho que en buena medida haya menos periodistas científicos en los medios por la crisis. Hay menos periodistas en los medios y por lo tanto también hay menos periodistas científicos, pero sin embargo hay muchos periodistas trabajando en otras áreas que no son los medios de comunicación, las redes. Todo el mundo de Internet global permite hacer mucha divulgación y mucha información científica si eres capaz de hacerlo y lo haces bien. Y a ese colectivo de periodistas se ha unido, y aquí tenemos 2 ejemplos, científicos que han encontrado que es más entretenido o que han encontrado su oportunidad laboral en el mundo de la comunicación y que hacen sobre todo divulgación de la ciencia. Por lo tanto, yo creo que divulgación de la ciencia ahora hay muchísima, no sé si más que nunca, pero hay muchísima y hay alguna de extraordinaria calidad. Una pregunta para ti, Pere. ¿Dónde se hace mejor divulgación de la ciencia? ¿En Estados Unidos, aquí en el UK o en España? Yo creo que en Estados Unidos es mucho mayor, ¿vale? Entonces, aunque sea por escala y por presupuestos, pues pueden permitirse unas cosas que nosotros no podemos permitirnos. En UK, hombre, la BBC tiene una tradición también muy importante de hacer cosas muy bien hechas, pero de nuevo, ellos, cualquier producción que hacen, ya tienen la mentalidad de exportarla a nivel global. Entonces eso o sea, cuando National Geographic hace la segunda versión de Cosmos, sabe que se venderá en todo el mundo. Cuando Televisión Española hace El cazador de cerebros, sabe que como mucho algunos países de América Latina pues quizás podrían estar interesados. Entonces la respuesta corta es que en el mundo anglosajón, por tradición mucho más larga y por recursos, se hace bastante más y mejor. En el principio del siglo XX, el New York Times tenía 10 periodistas dedicados a ciencia. Eso no quiere decir que en España no hubiera, que había, pero había menos. Por lo tanto, la tradición, como dice Pera, influye mucho en este sentido. Ahora una pregunta para los 3. ¿Los programas de divulgación científica no deberían emitirse en horario de mayor audiencia en vez de la prensa del corazón para acercar más la cultura a los hogares? ¿Es una pregunta trampa? No. Bueno, no es cuestión tampoco de excluir o este formato es mejor que otro, pero sí que es verdad que hay mucha dificultad de los programas de divulgación científica a los mejores horarios y ayudaría bastante al menos conseguir un poco mejor posicionamiento. Sí, hombre, yo estoy haciendo ahora un programa de televisión en la 2 que se emite los sábados a las 8 de la tarde, que no es un horario malo, pero bueno, podría ser mejor. Incluso lo hablamos con Televisión Española de si se apostarían un poco más en intentar hacerlo con mayor presupuesto. Podríamos ajustar un poco el guión y algunas cosas para intentar que pudiera haber un espacio de ciencia potente en la 1. Yo creo que eventualmente podría haber. Lo que pasa es que hay un tema de ser realistas. O sea, las televisiones, sobre todo las privadas, la audiencia manda, y por muy bien que lo hagas, a la gente sí que le puede interesar la ciencia, pero le interesan más otras cosas. La ciencia nunca va a tener más audiencia que el cotilleo que decías o el deporte. Entonces, pero piensa por otro lado. O sea, otra cosa que estoy haciendo es el programa, en una colaboración en la SER, en el segundo programa de más audiencia de la radio española, que es el A Vivir, y el Javier del Pino, que es el director. Hay un momento determinado que dice: yo quiero hablar media hora en los domingos de ciencia,
porque ya está bien, esto es súper interesante y hablamos de todo, queremos hablar de ciencia. Y es una apuesta y está saliendo bien. Y no baja la audiencia durante esa media hora. Es decir, yo creo que hay también un error por parte de los programadores que consideran como un dato sabido y indiscutible el que la ciencia no interesa. Y yo creo que eso es un error. Es un error porque nos lo dicen las encuestas y los trabajos que ha hecho la FECIT y la Fundación BBVA, por ejemplo, han hecho encuestas sobre interés de la ciencia. Y sí que lo hay, pero además la encuesta mensual de la revista Muy Interesante yo creo que es muy revelador. Es la revista en español más leída del mundo. Muy interesante. No hay ningún otro mensual tan leído de nada. Bueno, eso quiere decir que hay gente que está dispuesta a pagar una cantidad de dinero cada mes para leer eso. Por lo tanto, si se hace bien, si se invierte, al final se obtienen resultados. Probablemente, como dice Pera, no va a tener el éxito que tienen las carnicerías estas de las revistas de los higadillos o de los programas estos de los cotilleos, pero sí que puede tener un interés que no esté por debajo de la media de audiencia de la cadena, si se decide en algún momento apostar de verdad por ello. Vale, pues me habéis respondido mis dos siguientes preguntas. Bueno, ¿tú qué opinión tienes, Pablo? Bueno, yo creo que, volviendo a lo que decía Antonio, existe un poco esta percepción de que la ciencia no interesa o no puede conectar con la audiencia al mismo nivel que otro tipo de contenido. Y yo creo que eso es un error, porque en verdad se trata de contar historias que interesen al público y la ciencia tiene muy buen material, que si se trabaja adecuadamente yo creo que puede competir a igual nivel. Además, yo creo que vosotros sois un buen caso, porque hacer monólogos y hacer reír a la gente con la ciencia atrae mucho. Sí, eso es algo que la gente como que al principio te mira un poco raro. Esto existe, esto funciona, pero funciona. La respuesta del público es muy buena y, por ejemplo, en Big Bang hemos tenido proyectos que hemos llevado a público quizás un poco más difícil, que eran adolescentes, que están en este momento que lo de estudiar o la ciencia los estudios indican que hay una bajada de la vocación científica y quizás los chavales llegan forzados, ¿no? Porque los llevan los profesores, pero una vez están allí les encanta, se lo pasan bien y luego además responden, quieren más, interactúan con nosotros a través de las redes. Entonces es cuestión lo que hablamos mucho, ¿no? De adaptar el mensaje, pero si lo adaptas funciona muy bien. Mi siguiente pregunta va en relación a la anterior. Los españoles son poco científicos. Un estudio sitúa a España a la cola de Europa en este ámbito. ¿Creéis que los jóvenes están teniendo más inquietudes científicas? ¿Creéis que los periódicos deberían hacer más hincapié en la ciencia? ¿Una encuesta de dónde, perdona? Pues, porque yo no estoy seguro de que los españoles sean menos científicos que los griegos, los portugueses, los franceses o que los ingleses, no sé. Es un artículo que cogí del periódico El País, que sacaron sobre una encuesta aquí. O sea, que hay menos científicos por... No, que los españoles son poco científicos. Pues sí, no lo sé, será. A mí me llama un poco la atención. Yo creo que a veces tendemos, en todos los países, no solo en el nuestro, a exagerar determinadas características en función de los demás. Yo creo que el género humano es bastante parecido allá donde esté. Y hay, por supuesto que hay tradiciones y hay sesgos, pero en general yo creo que en todas partes es bastante parecido. Si miras las encuestas, por ejemplo, de la FECIT, en cuanto a el interés por visitar los museos científicos o cosas de ese tipo, bueno, yo creo que hay bastante interés. Si miras, estamos en una reunión de una asociación de científicos españoles en el Reino Unido. Hay muchísimos. Y están ocupando algunos puestos importantes y están haciendo aportaciones y están trabajando bien. Y son españoles. A lo mejor el problema es que no sabemos cómo hacer que retornen a España y que ocupen posiciones adecuadas. Pero sí que hay científicos, sí que hay gente en el mundo formada en España haciendo ciencia por ahí. Por lo tanto, yo creo que ese es un problema que tenemos muy parecido al resto de los países. Sí, y de alguna manera, reforzando esto, yo es que he ido mucho por América Latina y claro, es verdad, si nos comparamos con el mundo anglosajón estamos peor, pero vete a América Latina, ¿vale? Allí, o sea, nos miran con admiración a lo que hemos conseguido, tanto a nivel de ciencia como a nivel de divulgación científica. Pues allí te tratan como un experto, como nosotros tratamos a veces que vienen expertos anglosajones que dices no hay para tanto, y yo también cuando voy allá digo que no hay para tanto. Pero bueno, pero también yo pienso que los medios anglosajones tienen más medios, o sea, si tienes más presupuesto, mejores cosas puedes hacer. Sí, pero bueno, quizás la importancia no es dónde estamos,
sino hacia dónde queremos ir y qué estamos haciendo para ir, ¿no? En verdad, que estuviéramos en el primer puesto no justificaría que ahora dijeras, venga, como vamos muy bien, se acabó lo que se daba, ¿no? Bajemos un poco antes de volver a invertir. Entonces es más, yo creo que hay que quedarse con qué estamos haciendo ahora, qué proyectos, cuáles son los problemas que hay y cómo los abordamos. Yo tengo una amiga que ha ganado el premio científico menor de 35 años en electroquímica, un premio por excelencia, y no ha salido en la prensa española. Es una chica española de Cáceres, se la da en Vitoria y nadie se ha hecho eco de una noticia que yo creo que es orgullo para todos, que a nivel europeo se dé un premio a una española. No, porque premios hay de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, o sea, cuando ella haga un descubrimiento superpotente y que merezca la pena, o sea, los científicos no nos tenéis que decir a los periodistas qué tiene que salir en los medios y qué no, ¿vale? Nosotros tenemos cierto criterio. Cuando publique un Nature o cuando haga algo relevante para la sociedad, nosotros ya la meteremos. Porque haya ganado un premio a los menores de 35 años, pues que salga en el periódico de Vitoria, si tan contentos están. Y en el de Cáceres. Y en el de Cáceres, pero tampoco, no sé si... Sí, completamente de acuerdo. Eso pasa mucho, además. El investigador considera que el paper que ha publicado es la repera y que debe estar abriendo el periódico a 5 columnas. Y no sabe que compite con otros 5.000 artículos que se han publicado no ese mes, esa semana, ese mismo día, y que son igual de importantes. Pero además, si tú quieres que tu noticia salga, te lo tienes que trabajar. Tienes que tener un gabinete de prensa formado por profesionales de la comunicación que sean capaces de hacer que esa noticia llegue de manera interesante a los medios. Si tú te quedas sentado en tu trono de marfil, convencido de que tu gran trabajo científico o tu super premio que te acaban de dar tiene que ser conocido por el mundo y no mueves un dedo para ello, lo normal es que no salga en absoluto. En comunicación de la ciencia tienes que apostar, tienes que procurar hacerlo y tienes que hacerlo con profesionales, porque no es algo complicadísimo, pero tiene su intríngulis. Conviene saber los mecanismos, conviene tener las herramientas adecuadas para poder hacerlo de una manera eficaz. ¿Y pensáis que los científicos a veces piensan que es el periodista quien tiene que venir a ellos de manera general? ¿O hay de todo, pero en general sí. Es de hecho una de las cosas que siempre les digo, o sea, sed proactivos. Tenéis que ser proactivos y tenéis que vender muy bien vuestro producto y no esperar. Es verdad que hay unos mecanismos que cada institución tiene, algunos mejores y otros peores, de gabinetes de comunicación que pueden hacer este trabajo. Pero sí, yo creo que los científicos deben ser proactivos en la búsqueda de espacios para transmitir su mensaje. Yo creo que los científicos a veces piensan que el buen paño en el arca se vende. Y yo creo que hace ya mucho tiempo que no vendes ningún paño si no lo pones en el escaparate, lo iluminas bien y lo muestras adecuadamente. Por lo tanto, yo creo que tienen que ser, como dice Pera, activos. Tienen que ponerse a ello. Y mejor todavía si lo hacen con un gabinete formado por expertos que funcione bien y que lo haga bien. Y si eligen, porque no puede ser que tú pienses que todos los papers que has publicado son la repera y merecen abrir el periódico a 5 columnas. Tienes que elegir, hay mucha competencia, tienes que hacerlo bien, tienes que elegir algo que verdaderamente sea sustancial. No sé si el descubrimiento de la vida, pero bueno, algo que tenga importancia y encontrar el contexto adecuado para que al lector o al oyente le pueda interesar. Sí, yo creo que es muy importante lo que está puntualizando Antonio del gabinete, porque como científicos a lo mejor no es tu prioridad o la carga de trabajo. Por ejemplo, hay el problema de que ahora los investigadores tienen muchos problemas para sacar los artículos y hay mucha competitividad. Entonces es importante también desarrollar estructuras paralelas que ayuden en todas estas funciones accesorias, ¿no? Como comunicar, ¿no? A veces es mucho más eficiente, como menciona él, coger gente experta que te ayude que dejarlo en manos del investigador, porque el investigador tiene como prioridad en muchos casos sacar ese artículo que es clave antes que salir en el periódico. Pues muchas gracias a los tres. Gracias. Pues hasta aquí estas 2 jornadas del 5º simposio de la CERU, de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y con este programa despedimos la temporada de En Fase Experimental. Ha sido un auténtico honor, un auténtico privilegio estar con vosotros cada 15 días acercándoos las noticias de ciencia. Bueno, mis noticias de ciencia. Teresa os traía la parte realmente científica. Yo os traía un poquito, intentaba traeros un poquito de humor, siempre basado en la ciencia. Y
nada, simplemente despedirnos hasta la temporada que viene, con que os traeremos más miembros del Acero contándonos lo que están haciendo, su labor aquí en el Reino Unido, y alguna sorpresa que otra que seguro que os interesará. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora, pues nada, despedirme de vosotros. Aarón del Campo, el que os ha hablado durante estos 15 días. Teresa Rayón, que seguro que nos está escuchando desde Trapis. Carlos Bricio, como cada siempre en el control técnico. Y Ruth García en la producción. Disfrutad de vuestras vacaciones. Y bueno, aunque estéis de vacaciones, que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, todos los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 de la tarde.